Antes de empezar, me gustaría saber algo de ustedes, que siempre me da curiosidad en estos foros. ¿De qué país eres y cómo llegó este post a tu muro? Cuéntame en los comentarios para conocernos un poco más. Ni siquiera sé por dónde empezar a escribir esto porque mis manos todavía están temblando y el nudo en la garganta simplemente no se va. Incluso después de todo lo que pasó hoy en esta casa, que siempre juré que era perfecta ante los ojos de los demás. Trabajo como arquitecto y tengo una vida que muchos considerarían ideal aquí, en Lomas de Angelópolis. Pero la verdad es que vivo dentro de un mausoleo de vidrio y concreto desde que mi esposa, Abril, partió hace 2 años en un accidente que me destrozó el alma y me dejó solo con 2 niños. Hoy el día empezó pesadísimo, con esa presión de siempre en la nuca y un dolor de cabeza que sentía que me iba a explotar los ojos desde las 3 de la tarde por culpa de un proyecto millonario que fue cancelado por un error estúpido de mi equipo de diseño. Salí de la oficina queriendo solo silencio, queriendo que el mundo dejara de girar de esa forma tan caótica y ruidosa, porque en mi cabeza, si controlaba cada milímetro de mi casa, el dolor de la pérdida no me alcanzaría, o al menos se quedaría guardado donde no estorbara. Pero lo que encontré cuando abrí la puerta del jardín no fue el silencio sepulcral que exigí durante meses. Fue un sonido que había olvidado que existía en este lugar. Un sonido que parecía venir de otra dimensión, de una vida que yo mismo había enterrado con la madre de mis hijos. Era risa, gente, una risa alta y descontrolada, de esas que los niños sueltan cuando pierden el aliento de tanta felicidad. Y eso me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque hacía exactamente 2 años que mi casa era una tumba silenciosa. Me quedé congelado en el marco de la puerta, con mi portafolios de piel apretado en la mano, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda mientras procesaba la escena surrealista que estaba pasando justo frente a mí en mi jardín perfectamente podado y caro. Allí estaba Socorro, la mujer que trabaja en la casa y a la que siempre traté como si fuera solo una pieza más de la maquinaria doméstica, alguien que recibía su sueldo para mantener todo limpio y simplemente desaparecer en el escenario del fondo. Estaba sentada dentro de una de esas alberquitas inflables de plástico azul de 200 pesos, de esas que compras en el tianguis de la esquina, con el uniforme de trabajo totalmente empapado y el mandil blanco pegado al cuerpo por el agua. Tenía el cabello suelto chorreando agua por los hombros y reía con una fuerza que hacía que se le cerraran los ojos, una imagen que contrastaba violentamente con la mujer seria y callada que yo veía pasar todos los días por los pasillos. Mis hijos, Joaquín y Matías, estaban con ella y Joaquín le aventaba agua a la cara con una alegría que yo nunca le había visto en estos años de luto, un brillo en los ojos que pensé que se había apagado para siempre en aquella mañana de febrero. Sentí una ola de rabia ciega subiendo por mi pecho porque eso rompía todas mis reglas de orden, desarmaba mi teatro de control absoluto y yo solo podía ver el desorden, el pasto mojado y la ruptura de la rutina sagrada. Pero lo que realmente me quitó el aire del pecho, lo que hizo que mis piernas flaquearan ahí mismo en la entrada, fue ver a Matías, mi hijo que no sonreía desde el funeral de su madre, el niño que arrastraba su cobijita azul por todos lados. Matías estaba sentado en el regazo de Socorro, con la cabeza apoyada en su hombro húmedo, sosteniendo un patito de hule amarillo, y les juro que estaba sonriendo. Un gesto suave y en paz que me hizo sentir como un extraño en mi propia casa. En lugar de sentir gratitud por ver a mi hijo volviendo a la vida después de tanto tiempo sumido en la tristeza, dejé que el monstruo del control hablara más fuerte y dejé que toda la frustración de mi trabajo perdido explotara en un grito. Pregunté qué demonios estaba pasando ahí con una voz tan fría y cortante que el silencio que siguió fue peor que cualquier explosión. Un silencio que mató la alegría del jardín en apenas un segundo de amargura pura y dura.
Joaquín dejó de aventar agua al instante. Sus manos se quedaron suspendidas en el aire con las palmas abiertas y la mirada de confusión y miedo que me dio fue como una puñalada en mi propio corazón de padre. Socorro levantó la cabeza de un modo que la risa se borró de su cara como si hubieran apagado un interruptor de luz, y me miró con ese miedo de quien sabe que puede perder su sustento por haber intentado dar un poco de amor. Pero lo peor fue Matías, que abrió los ojos despacio, como si lo estuvieran arrancando de un sueño hermoso para volver a la pesadilla de nuestra realidad diaria, y lo primero que hizo fue soltar su juguete amarillo. Estiró el brazo para recoger la cobijita azul que estaba toda mojada en el pasto y la apretó contra su pecho con una fuerza desesperada, y vi cómo el brillo se iba de sus ojos de nuevo. Vi la armadura volviendo a cerrarse sobre su alma pequeña. Mandé a todo el mundo para adentro de la casa de inmediato. Exigí que Socorro secara todo el desastre y desapareciera en su cuarto de servicio al fondo, y pasé el resto de la tarde tratando de convencerme de que yo tenía la razón. Vacié la alberquita con mis propias manos, tirando el agua al pasto con una furia mecánica que solo buscaba castigar el atrevimiento de haber sido felices sin mi permiso expreso en este lugar de luto. Guardé ese plástico azul en el cuarto de servicio como si estuviera escondiendo las evidencias de un crimen vergonzoso, sintiendo que el orden era lo único que me mantenía en pie en medio de tanto caos emocional interno. Pero la noche llegó, y con ella vino mi padre, don Aurelio, que apareció con una bolsa de pan de dulce de la panadería local, y esa mirada de quien ya ha visto todo en esta vida y no se impresiona con mis poses. Nos sentamos en la sala y empecé a quejarme amargamente, a decir que la empleada se había pasado de la raya, que la casa era un caos total y que yo no pagaba su sueldo para que se divirtiera en mi jardín. Mi padre me escuchó en un silencio absoluto, masticando su pieza de pan despacio, dejándome hablar hasta que me cansara de mis propios argumentos vacíos y me quedara sin aire para sostener mi mentira de control. Entonces me miró bien al fondo de los ojos, con esa sabiduría de los viejos que también fueron hombres duros y quebrados, y me hizo una pregunta que me dejó sin suelo. Arturo, ¿hace cuánto tiempo que no escuchabas la risa de tus propios hijos? Me soltó con una voz que no admitía réplicas ni más mentiras baratas para intentar justificar mi comportamiento errático y controlador de esa tarde calurosa. Esa pregunta se quedó flotando en la sala, pesada y ocupando todo el espacio disponible entre los muebles caros, y me di cuenta de que no tenía la respuesta, de que no recordaba la última vez que habían reído. Mi padre siguió hablando y cada palabra suya era como un martillo rompiendo mi pared de protección, revelando cosas que yo, el supuesto dueño de la casa, no tenía la menor idea de que pasaban en mi ausencia. Me contó que Socorro se levantaba todas las madrugadas a las 3 de la mañana, cuando Matías despertaba llorando por sus pesadillas recurrentes, y que ella se quedaba meciéndolo en la silla de madera y cantándole bajito. Yo dormía con la puerta cerrada en mi recámara principal, queriendo mi descanso sagrado para trabajar al día siguiente, y ni siquiera sabía que mi hijo menor pasaba las noches en un pánico total y absoluto por el duelo. Pero la mujer que yo acababa de humillar sí lo sabía. Ella estaba ahí para él mientras yo me hundía en mi propio egoísmo de viudo herido que se cree el centro del universo por su dolor. Mi padre dijo que Joaquín se escondía en el closet de su cuarto cada vez que caía una tormenta, porque tenía pavor a los truenos, y que Socorro se sentaba en el suelo con él a contarle cuentos fantásticos. Yo estaba en la oficina haciendo planos complicados para clientes ricos, mientras mi hijo temblaba de miedo en un armario oscuro, y ella era la única que lo sacaba de esa oscuridad con pura paciencia.
Me sentí minúsculo en mi propio sillón de piel. Sentí una vergüenza que me quemaba el rostro, dándome cuenta de que mi estructura era solo una jaula de oro donde mis hijos se estaban marchitando de soledad. Mi padre no se detuvo ahí. Me dijo que venía cada miércoles por la mañana cuando yo no estaba solo para ver a sus nietos comer, porque antes de que Socorro llegara, ellos ni tocaban el plato. Me describió cómo ella transformaba la comida en un momento de historias y cómo los niños finalmente habían recuperado el apetito porque sentían que alguien realmente los escuchaba con el corazón abierto. Pregunté cómo sabía él todo eso y me respondió con una voz cargada de una tristeza vieja, diciendo que él venía a ser el padre y abuelo que yo no estaba sabiendo ser por mi orgullo. Dijo que perdió 15 años de mi vida viviendo bajo el mismo techo sin conocerme realmente, porque él también pensó que el silencio era una armadura efectiva contra el sufrimiento del alma herida por la muerte de mamá. Esa muchacha hizo en 8 meses lo que tú y yo no pudimos en 2 años, me dijo antes de salir de la casa, y el golpe de la puerta al cerrarse fue el inicio de mi despertar. Me quedé acostado en la oscuridad esa noche, mirando el techo de mi habitación y escuchando el silencio de la casa que ahora me parecía ensordecedor y aterrador, como si viviera en un vacío. Y fue ahí, cerca de la 1 de la mañana, que escuché un sonido viniendo del pasillo, algo tan suave que tuve que contener la respiración para poder identificar qué era lo que estaba sonando afuera. Era una voz de mujer, una voz dulce y profunda, cantando una melodía que no era en español, algo que sonaba antiguo y que traía una paz inmediata a los rincones más oscuros de mi ser. Me levanté despacio, caminé descalzo por el corredor y vi la puerta del cuarto de los niños entreabierta con una pequeña franja de luz amarilla saliendo de ahí dentro, iluminando el suelo de madera. Socorro estaba sentada en la mecedora con Matías en sus brazos, cantando esa canción extraña y hermosa, y mi hijo dormía con el rostro relajado y las manos sueltas sin su cobija. Entendí en ese instante, viendo esa escena de amor puro a través de la rendija de la puerta, que ella les estaba ofreciendo algo que mi dinero nunca podría comprar: la presencia real y el afecto constante. Me sentí como un intruso en mi propio hogar, viendo cómo una mujer que yo consideraba menos por su posición social estaba salvando lo que yo estaba dejando morir por pura negligencia emocional y orgullo. A la mañana siguiente, en lugar de cambiar mi actitud de inmediato como un hombre maduro, actué como el cobarde que era y traté de redoblar el control absoluto sobre la situación de la casa. Instalé 4 cámaras de seguridad de alta tecnología por toda la casa para vigilar cada movimiento de Socorro, justificándome con que necesitaba seguridad para mis hijos después del incidente raro del jardín. Puse esas lentes blancas en la cocina, en la sala, en el jardín y en el pasillo, y pegué una lista de 8 reglas estrictas en la puerta del refrigerador de la cocina moderna. Prohibí cualquier desvío de la rutina. Prohibí los juegos con agua, prohibí cantar durante las horas de trabajo y exigí reportes diarios de cada actividad que realizaran los niños bajo su cuidado. Quería demostrar que yo era el jefe indiscutible de este territorio, que yo mandaba sobre las emociones de todos, y pasé la semana entera mirando la aplicación en mi celular desde mi escritorio de arquitecto. Vigilé a Socorro como si fuera una delincuente bajo mi guardia, analizando cada vez que se acercaba a mis hijos o cada vez que se tomaba un minuto de descanso en la cocina vacía de la mansión. Veía cómo leía la lista el primer día y cómo su rostro se ponía duro y sin expresión, como si hubiera decidido cerrarse bajo una coraza para protegerse de mi desconfianza absurda y maliciosa. Sentía una satisfacción enferma de que la orden había vuelto a mi casa de Lomas de Angelópolis, pero pronto empecé a ver por las cámaras lo que mi control le estaba haciendo a mis hijos.
La imagen granulada en mi teléfono me mostraba una realidad que no quería aceptar. Mis hijos estaban volviendo a ser esas sombras tristes y asustadas que eran antes de que Socorro les diera un poco de color. Veía a Joaquín caminando por el pasillo con las manos pegadas al cuerpo, con un miedo visible a hacer el más mínimo ruido que pudiera molestarme o activar mis alertas. Veía a Matías sentado en un rincón de su cuarto mirando la pared fijamente durante horas, apretando su cobijita azul con una fuerza que me hacía doler el pecho cada vez que lo veía en la pantalla. La casa se quedó en un silencio total y absoluto, justo como yo lo había exigido en mi lista de 8 reglas absurdas, pero era el silencio de un hospital o de un cementerio abandonado. Veía a Socorro trapear los pisos sin cantar ni una sola nota de esas melodías hermosas, con los hombros caídos y la mirada perdida siempre en el suelo brillante de mi mansión vacía. Cumplía las reglas al pie de la letra, pero sin ponerle ni un gramo de corazón a nada de lo que hacía, convirtiéndose en el robot que yo le exigí ser con mi actitud prepotente. En el 9º día de 1900, este experimento cruel de control, vi por el celular que Matías dejó de comer por completo. Simplemente se quedaba mirando el plato de sopa con los ojos muertos de tristeza. Ignoraba incluso los intentos más dulces de Socorro por animarlo a probar un bocado, y ella se veía cada vez más desesperada frente a la cámara que yo usaba para juzgarla. Por cierto, si te está gustando este video y te sientes identificado con lo que pasa en esta casa, comenta la palabra sogra para saber que llegaste hasta aquí y que valoras estas historias reales. El día 12 de esta tortura silenciosa, vi a Joaquín parado junto a su cama a las 6 de la mañana, llorando bajito porque se había hecho pipí del miedo que me tenía acumulado en su pequeño ser. Ella corría a limpiarlo todo antes de que yo despertara, tratando de protegerlo de mi enojo. Y vi cómo sus manos temblaban mientras cambiaba las sábanas en la penumbra del cuarto de los niños. Estaba presenciando la destrucción emocional de mis propios hijos en alta definición, desde mi teléfono de última generación. Y por fin la venda de la soberbia se me cayó de los ojos cansados. El monstruo de esta historia no era la risa en el jardín. El monstruo no era el agua derramada. El verdadero monstruo de esta casa era yo con mi incapacidad de amar después de la pérdida. Me sentí un gusano viendo a esa mujer limpiar el desastre de mi hijo con tanta paciencia, mientras yo solo pensaba en planos y en el orden estético de mis muebles de marca importada de Europa. No podía creer que hubiera caído tan bajo, monitoreando la tristeza de mis hijos como si fuera un experimento de laboratorio, en lugar de correr a abrazarlos y pedirles perdón por mi frialdad. Llegó el miércoles de nuevo y mi padre, don Aurelio, apareció en la puerta, pero esta vez su mirada de juicio atravesó mi alma en cuanto vio las cámaras instaladas en las esquinas de los techos. Miró la lista de reglas en la cocina. Miró a los niños sentados como robots frente al televisor apagado y me miró a mí con una decepción que me dolió más que cualquier golpe físico. Me preguntó con una voz ronca si era feliz así, si ese era el hogar que yo quería dejarle como herencia a mis hijos después de que Abril se fuera al cielo. Traté de defenderme con mis tonterías habituales sobre la estructura necesaria y la disciplina que un arquitecto debe imponer para que el caos no se apodere de la vida diaria familiar. Fue cuando él me contó otra vez su historia personal, de cómo él también mató la alegría de nuestra casa cuando enviudó de mi madre y cómo eso nos separó por décadas. Dijo que yo estaba pagando todas las cuentas de la casa, pero que estaba totalmente ausente de corazón y de espíritu en la crianza de mis propios descendientes directos. Me dejó solo en la sala, con el zumbido de esas cámaras grabando mi propia soledad y mi propio fracaso estrepitoso como padre y como ser humano en este lugar tan lujoso pero frío. Esa noche, el silencio se rompió finalmente con un grito
que nunca voy a olvidar mientras viva. Un grito agudo y desgarrador que vino del cuarto de los gemelos a las 2 de la mañana. Era Matías, llamando desesperadamente a su madre muerta en medio de una pesadilla que lo hacía temblar de pies a cabeza sobre su cama perfectamente tendida por Socorro esa misma tarde. Corrí hacia allá y lo encontré sentado, teniendo un terror nocturno de esos que nublan la vista, y no me reconocía cuando trataba de tocarlo o de hablarle con mi voz de mando habitual. Lo tomé en mis brazos de forma torpe, pero yo era rígido como una piedra. No sabía cómo consolar a un niño asustado, porque siempre dejé que Abril se encargara de esas cosas. Era como un trozo de piedra fría, tratando de proteger a un pajarito herido de muerte, y su llanto solo se ponía cada vez peor, mientras yo trataba de calmarlo sin éxito rotundo. Fue entonces cuando hice lo que debía hacer desde el primer día que ella pisó esta casa. Cargué a mi hijo hasta el cuarto de Socorro, al fondo del pasillo, y toqué su puerta. Pedí ayuda con los ojos llenos de lágrimas y el orgullo totalmente roto, reconociendo por fin que yo no era suficiente para llenar los vacíos emocionales de mis propios hijos ahora. Ella abrió en segundos, con el rostro preocupado, y tomó a Matías con una suavidad que yo nunca voy a tener, por más que intente imitarla con mis manos acostumbradas a planos técnicos y fríos. Se sentó en el suelo de su cuarto de servicio, meciéndolo contra su pecho cálido, y empezó a cantar esa canción antigua que yo había escuchado antes por el pasillo en la madrugada silenciosa. Joaquín también llegó a la habitación, frotándose los ojos con sueño, y se ancló al lado de ella en la oscuridad de ese cuarto pequeño que olía a flores secas y a esperanza. Me quedé sentado en el pasillo, en el suelo frío de mármol, escuchando esa voz que parecía curar las heridas del aire mismo y de mi propia conciencia culpable y retorcida por el dolor. Me di cuenta de que no sabía absolutamente nada de la mujer que cuidaba mis tesoros más valiosos, de la mujer que estaba reparando lo que yo rompí con mi indiferencia constante. Le pregunté con la voz quebrada de dónde venía esa canción tan hermosa, y ella me miró con una tristeza que era hermana de la mía, una herida que no se borra con el tiempo. No me respondió en ese preciso momento. Solo siguió cantando con los ojos cerrados hasta que los niños se durmieron profundamente con una paz que yo les había negado por semanas. Al día siguiente, con la luz del sol entrando por las ventanas, apagué definitivamente las cámaras, quité la lista de la cocina y le pedí que me contara quién era ella de verdad. Necesitaba entender la fuente de dónde venía todo ese amor incondicional que ella repartía entre mis hijos, a pesar de mi maltrato constante y de mi frialdad de patrón rico. Lo que ella me contó terminó por destruir lo poco que quedaba de mi egoísmo. Me habló de Miguelito, su hijo único que murió hace 3 años en su pueblo de Tlaxcala. Murió porque no tenían oxígeno en la clínica local, y el transporte tardó demasiado en llegar para llevarlo a la capital, dejándola con los brazos vacíos y el corazón destrozado para siempre. Ella me describió cómo su hijo murió en sus brazos en una mesa de hospital porque llegaron tarde debido a que no tenían transporte propio y tuvieron que esperar a un vecino caritativo. Me dijo que después de eso ella dejó de vivir realmente hasta que encontró a mis hijos y sintió que Miguelito le estaba dando una segunda oportunidad para ser madre otra vez. Dijo que sentía que le cantaba a su propio hijo cada vez que calmaba a Matías, y que el amor que les daba a ellos era lo único que la mantenía viva. Vi sus lágrimas, unas lágrimas secas de quien ya ha llorado un océano entero, y entendí la injusticia de haberla tratado como una empleada de segunda categoría cuando era un ángel guardián. Yo estaba ahí llorando frente a ella, dándome cuenta de que mi dolor de viudo no era nada comparado al sacrificio que
Ella hacía cada día para salvar a mi familia. Ese momento lo cambió todo para siempre. Entendí que Socorro no cumplía un contrato de trabajo. Ella estaba en una misión de redención que nos incluía a todos los que vivíamos ahí. Le pedí perdón de rodillas, no como su patrón, sino como un padre desesperado que había perdido el rumbo, y ella me dio la lección final de mi vida entera. Me mandó a pedirles perdón a mis propios hijos por haberlos abandonado emocionalmente en su momento de mayor necesidad tras la partida de su madre Abril al cielo infinito. Fui con Joaquín a la cocina. Me puse a su altura en el suelo y le dije que papá se había equivocado mucho, que ahora habría risas, juegos y hasta desorden. Joaquín, para probarme, tiró su leche al suelo de mármol y se quedó mirándome esperando el regaño de siempre. Pero yo solo me reí y me puse a jugar con el charco. Matías vino después. Soltó su cobija azul desgastada y por primera vez me estiró los brazos para que lo cargara con fuerza, enterrando su carita en mi cuello sin miedo. Esa nueva rutina se fue asentando poco a poco como el polvo después de una tormenta fuerte. Y empecé a notar detalles en Socorro que mi ceguera de patrón nunca me dejó ver. Veía cómo miraba al horizonte a veces con un nudo en el pecho por su hijo perdido, pero luego se sacudía la tristeza y volvía a sonreírles a mis niños con fuerza. Decidí que no bastaba con pagarle bien su sueldo mensual, tenía que honrar su historia de un modo que ella se sintiera respetada y valorada por lo que realmente era. Un sábado le dije que íbamos a viajar a su pueblo, a San Pablo del Monte, para que los niños conocieran de dónde venía su querida tía Coquito y sus raíces. Ella casi no podía creer que yo hablara en serio, pero el viaje fue largo, subiendo las montañas de Tlaxcala, y vi cómo ella se transformaba en el trayecto de ida. Señalaba cada árbol y cada cerro con la emoción de una niña que vuelve a casa después de mucho tiempo de estar fuera en la gran ciudad de Puebla. Cuando llegamos a ese pueblo humilde de casas de adobe y calles de tierra, sentí un choque de realidad que ningún plano de arquitectura de lujo me podría haber dado jamás. Fuimos al pequeño cementerio local, un lugar sencillo con flores de papel desbotadas por el sol inclemente, donde Miguelito descansaba al lado de la madre de Socorro bajo una cruz. Vi a mis hijos acercarse a esa pequeña tumba con un respeto que yo no les enseñé explícitamente, pero que aprendieron viendo actuar a Socorro en el día a día. Matías dejó un carrito de juguete nuevo sobre la tierra fresca del lugar, diciendo que era para que Miguelito no se aburriera mientras nosotros estuviéramos lejos en Puebla. Socorro se soltó a llorar con una liberación profunda que me hizo entender el tamaño real de su corazón y de su capacidad de recuperación frente a la tragedia. Nos quedamos 2 días ahí, durmiendo en camas sencillas de madera y comiendo lo que las vecinas amables nos traían, entendiendo que la riqueza de Socorro estaba en sus raíces. Regresamos a la ciudad de Puebla transformados, y lo primero que hice fue poner una foto de ella con mis hijos en la entrada principal de la casa, quitando adornos caros. Ahora quien entra a mi hogar sabe perfectamente que aquí manda el afecto, y que la jerarquía se acabó el día que entendí que todos somos humanos heridos. Mi padre, don Aurelio, empezó a ir casi diario a la casa y decía que finalmente el lugar tenía alma otra vez, que sentía que Abril estaba en paz total. Él y Socorro se volvieron cómplices absolutos en consentir a los niños y yo aprendí a disfrutar del caos de juguetes tirados y migajas en el sillón de la sala. Eso significaba que había vida real sucediendo en el momento, no una puesta en escena perfecta para impresionar a las visitas que nunca llegaban a visitarnos de verdad. La armadura de hielo que me rodeaba se derritió por completo y en su lugar nació un hombre que ya no tiene miedo de demostrar que necesita a los demás. Incentivé a Socorro a estudiar paisajismo de forma profesional, porque noté que tenía un don natural increíble con las plantas y las flores de todo tipo en el jardín. Pronto nuestro jardín se llenó de flores hermosas
que ella traía de su tierra y de otros lugares lejanos, y yo la veía trabajar la tierra con una dignidad absoluta. Ella cuidaba cada brote como si fuera un niño pequeño, hablándoles en esa lengua antigua que yo ya empezaba a respetar profundamente como parte de nuestra nueva identidad familiar. El Matías finalmente dejó la cobija azul de lado, pero le pedimos a Socorro que cosiera un trozo de ese trapo dentro de su almohada para el recuerdo. Fue idea de ella, una forma magistral de hacer la transición sin borrar el pasado doloroso, demostrando que su inteligencia emocional era superior a la de cualquier profesional que yo conociera. Empecé a pedirle su opinión sincera antes de tomar cualquier decisión importante sobre la educación de los niños porque su intuición valía oro puro para nuestra estabilidad familiar. Hubo un momento difícil cuando los vecinos del exclusivo condominio se quejaron formalmente por el ruido de mi casa, pero esta vez no sentí ninguna vergüenza frente a ellos. Los enfrenté con calma y les dije que si les molestaba la risa de unos niños que recuperaron la alegría, el problema real eran ellos y su falta de empatía. Desde ese día dejaron de enviarme mensajes molestos de queja y la Socorro se sentía tan en casa que empezó a enseñarnos palabras en náhuatl a todos por igual. Ahora Joaquín saluda a todo el mundo con esa lengua milenaria, orgulloso de lo que su tía le enseña cada tarde mientras meriendan galletas y leche en la cocina. Vi cómo la mirada de la gente en el súper cambiaba cuando veían que yo la trataba como a una hermana y no como a una simple empleada de servicio. La arquitectura de mi propia vida cambió radicalmente. Ahora diseño espacios para que la gente se abrace y no solo para que las casas se vean bonitas en revistas. Fundamos juntos una organización pequeña en nombre de Miguelito para llevar tanques de oxígeno a los pueblos más pobres de Tlaxcala y verla dirigiendo eso fue increíble. Ella ya no era la mujer que hablaba bajito por los rincones, ahora era una líder comunitaria que salvaba vidas reales y yo era solo su apoyo técnico y financiero. Joaquín y Matías son sus voluntarios número uno en las entregas, cargando cajas y entendiendo que el dolor de los demás también es nuestra responsabilidad como seres humanos conscientes. La lección de moral que recibo cada mañana al despertar es que la verdadera grandeza reside en levantarse después de perderlo todo y seguir amando con la misma fuerza. Mi casa ya no es un mausoleo de mármol frío, es un refugio de esperanza donde cualquier persona que entre siente que el amor es la única regla que importa. Incluso cuando el trabajo en el despacho de arquitectura se pone difícil, sé que al cruzar la puerta de mi casa voy a encontrar un jardín lleno de vida real. Socorro no es mi empleada, es el pilar central de mi existencia y la mujer valiente que me enseñó que el control es solo una ilusión que nos aleja de la paz. Aprendí que las heridas del alma no cierran con el paso del tiempo por sí solo, cierran con el afecto genuino de los demás y con la valentía de ser frágiles. Miro las marcas de nuestras 4 manos en la alberquita de concreto que construimos en el jardín y sé que esa es, por mucho, mi obra maestra. Más importante, la vida es un regalo que Socorro me enseñó a abrir cada mañana con una sonrisa en los labios, aceptando el desorden y el ruido como la música de fondo ideal. Ella me rescató de mi propia oscuridad y le devolvió a mis hijos el padre que ellos merecían tener, un hombre de carne y hueso que sabe llorar y reír. Nunca podré pagarle lo que hizo por nosotros, pero me dedicaré el resto de mi vida a asegurarme de que ella y su recuerdo de Miguelito sean honrados. Ahora, cada vez que veo a un arquitecto joven obsesionado con la perfección de las líneas, le cuento la historia de mi jardín y de la piscina de plástico azul. Les explico que una casa sin huellas de dedos en los cristales es una casa muerta y que la belleza real está en las imperfecciones que deja el amor.
Socorro sigue con nosotros y a veces, cuando la escucho cantar en la cocina, siento que Abril también está ahí, agradeciéndole por haber tomado su lugar en el cuidado. Mi padre dice que soy un hombre nuevo y tiene razón. Soy un hombre que aprendió que la mayor construcción no se hace con cemento, sino con perdón. Hemos superado el luto no olvidando, sino integrando a los que se fueron en nuestra alegría diaria, haciendo que su ausencia sea una forma distinta de presencia constante. La justicia emocional es el único cimiento sólido sobre el que vale la pena edificar un futuro para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Joaquín ya no se esconde en el closet cuando llueve. Ahora corre al porche para ver cómo caen las gotas y para mojar sus pies con la complicidad de Socorro. Matías ha empezado a comer de todo y su color de piel ha vuelto a ser saludable, lejos de esa palidez de niño triste que me perseguía en mis pesadillas. Don Aurelio trajo una vez un árbol de durazno de Tlaxcala y lo plantamos todos juntos cerca de la piscina, como un símbolo de nuestras raíces mezcladas y fuertes. El árbol ya dio sus primeros frutos y el primer durazno se lo ofrecimos a Socorro, quien lo probó con lágrimas de alegría, diciendo que sabía exactamente a su hogar. Yo ya no uso el portafolios como un escudo de importancia. Ahora llego a casa y lo aviento en el sofá para correr a abrazar a mis pequeños guerreros. La vida nos dio una segunda oportunidad a través de una mujer que el mundo consideraba invisible, y nosotros no pensamos desperdiciar ni un solo segundo de ella. A veces, en las noches de luna llena, nos sentamos todos en el jardín a contar historias de estrellas y de ángeles que cuidan a los niños que duermen tranquilos. Socorro nos cuenta cómo en su pueblo creen que los colibríes son mensajeros de los que ya no están, y Joaquín siempre busca uno con la mirada cada mañana. He aprendido a valorar el silencio no como una imposición, sino como un espacio para la reflexión y para el agradecimiento por lo que tenemos hoy en abundancia. Las cámaras de seguridad terminaron en la basura hace mucho tiempo, porque la confianza que nos tenemos es el mejor sistema de vigilancia que podríamos haber instalado jamás. La lista de reglas fue reemplazada por una hoja de papel donde dice: aquí se permite reír, llorar, jugar con agua y ser feliz por sobre todas las cosas. Mi despacho ahora tiene una sección dedicada a proyectos sociales, inspirada por la fuerza de Socorro y su deseo de ayudar a los que no tienen voz propia. Cada vez que voy a San Pablo del Monte, me siento más en casa que en las oficinas lujosas de Angelópolis, porque allí la gente te mira a los ojos sin filtros. He aprendido a hacer tortillas a mano bajo la supervisión estricta y burlona de Socorro, y mis hijos dicen que me quedan mejor que mis diseños de rascacielos modernos. El dinero ha dejado de ser un fin para convertirse en un medio para generar bienestar en la vida de Socorro y de su comunidad en Tlaxcala, como debe ser. Don Aurelio dice que mi madre estaría orgullosa de ver en lo que me he convertido, un hombre con los pies en la tierra y el corazón en la mano. La justicia de la que hablo es esa: reconocer el valor infinito de una persona sin importar su origen, su color de piel o su cuenta de banco. Socorro López es el nombre de la heroína de mi vida, y no me cansaré de repetirlo a quien quiera escuchar esta historia de superación real. Hoy en día, el cuarto de servicio de Socorro ha sido transformado en una suite digna de ella, con ventanas grandes que dan al jardín de flores que ella misma plantó. Ella ya no tiene que pedir permiso para nada. Es la dueña de las llaves y del corazón de todos los que habitamos bajo este techo bendecido por el perdón. Mis hijos la llaman tía, pero la aman como a una madre, y yo no siento celos de eso. Siento una gratitud infinita por el amor que les da. Hemos aprendido que la familia no es solo la que comparte el ADN, sino la que decide quedarse contigo en las noches más oscuras del alma herida. La piscina de concreto sigue ahí,
con sus colores brillantes y sus marcas de manos, recordándonos siempre de dónde venimos y por qué estamos hoy aquí, sonriendo juntos. La vida es un milagro que ocurre en los detalles más pequeños, como un patito de hule amarillo flotando en una alberca de plástico de 200 pesos. A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si yo no hubiera abierto la puerta del jardín aquella tarde y no hubiera visto a Socorro riendo con mis hijos. Probablemente seguiríamos viviendo en esa tumba de cristal, marchitándonos lentamente hasta convertirnos en estatuas de sal y de amargura por el duelo no procesado. Pero el destino, o Dios, o la vida, nos dio ese empujón necesario a través de la rebeldía silenciosa y amorosa de una mujer que se atrevió a ser feliz. He aprendido que la mayor rebeldía contra el dolor es la risa, y que no hay nada más revolucionario que un abrazo dado a tiempo a quien lo necesita. Mi arquitectura ahora incluye rincones para la memoria y espacios para que el sol entre hasta el último rincón de la casa y del alma de mis clientes. Socorro me enseñó que la luz no solo viene de las ventanas, sino de la disposición que tengamos para dejar que el otro nos ilumine con su verdad. El proyecto en Tlaxcala ha crecido tanto que ahora tenemos una pequeña clínica en San Pablo del Monte, equipada con todo lo que Miguelito necesitó y no tuvo en su momento. La Socorro corta la cinta de inauguración de cada etapa y yo lloro de orgullo al ver a mi amiga triunfando sobre la tragedia que casi la destruye. Mis hijos dicen que de grandes quieren ser como ella, fuertes, valientes y con un corazón que no quepa en el pecho de tanta bondad acumulada. Don Aurelio sigue siendo nuestro guía, recordándonos que el tiempo es oro y que no debemos desperdiciarlo en rencores inútiles o en orgullos que no sirven para nada. La casa de Lomas de Angelópolis es ahora un faro de luz en medio de un vecindario que a veces parece haber olvidado lo que significa realmente estar vivo. Hemos demostrado que se puede ser exitoso y humano al mismo tiempo, sin sacrificar la esencia por el estatus o por la aprobación de los demás. Incluso el cobertor azul de Matías ha encontrado una nueva vida. Socorro lo usó para hacer un pequeño peluche para un niño que lo necesitaba en el hospital de la capital. Matías estuvo de acuerdo de inmediato, entendiendo que el consuelo que él recibió de ese trapo ahora podía ayudar a otro niño a no sentirse tan solo en su dolor. Esa es la cadena de favores y de amor que Socorro inició en nuestra cocina y que ahora se extiende por todo el estado de Tlaxcala y más allá. He dejado de ser el arquitecto de las líneas rectas para convertirme en el arquitecto de las curvas de la vida, aceptando que el camino nunca es plano. Socorro López es la mujer que redibujó mi destino y cada día le agradezco con un gesto, con una palabra o simplemente con el respeto que ella se merece. Nuestra historia es una prueba de que la redención es posible para todos, sin importar cuán profundo hayamos caído en el pozo de la amargura. Cada Navidad ponemos un lugar extra en la mesa, no por tristeza, sino para recordar que Abril y Miguelito siempre están presentes en nuestras bendiciones y en nuestras risas. Socorro hace tamales para todo el vecindario y ahora los vecinos hacen fila para probarlos, habiendo aprendido que el sabor de la verdad es irresistible para cualquier paladar humano. Joaquín ya tiene 10 años y es un niño lleno de luz, que defiende a los más débiles en la escuela, siguiendo el ejemplo de valentía que ve en su casa. Matías es un artista en potencia, que pinta paisajes de Tlaxcala llenos de colores brillantes y de soles que parecen abrazar a quien mira sus cuadros con atención. Don Aurelio dice que ya no tiene miedo a envejecer, porque sabe que deja un legado de amor y de justicia emocional en las manos de sus nietos y de su hijo. La Socorro sigue siendo nuestro centro de gravedad, la mujer que con una piscina de plástico azul nos enseñó a nadar en el mar de la vida de nuevo. La estufa de plantas de Socorro es ahora un negocio próspero que emplea a otras mujeres que también han pasado por situaciones difíciles en sus vidas personales o familiares. Ella las capacita, las escucha y las empodera,
replicando el proceso de sanación que ella misma vivió en nuestra casa bajo mi supervisión inicial y luego con mi apoyo. He aprendido que la mayor inversión social es confiar en el potencial humano de quienes el sistema suele descartar por su origen o por su nivel de estudios. Socorro es la prueba viviente de que la resiliencia es el material de construcción más resistente que existe en el universo entero, más que el acero o el concreto. Mi carrera ha tomado un rumbo de arquitectura sostenible y social, buscando que cada diseño tenga un impacto positivo en la comunidad y no solo en el paisaje urbano. Debo todo lo que soy hoy a ese grito de furia en el jardín que me obligó a mirar la realidad de frente y a aceptar mi propia miseria. A veces, cuando camino por el pasillo de noche, todavía me parece escuchar la canción en náhuatl, pero ahora la escucho con una sonrisa en los labios y una paz infinita en el alma. La voz de Socorro es el hilo invisible que nos mantiene unidos, recordándonos que venimos de la tierra y que a la tierra volveremos, pero que el amor es eterno. Joaquín y Matías son ahora dos jovencitos seguros de sí mismos, que no tienen miedo de expresar sus sentimientos o de llorar si algo les duele en el camino. Hemos creado un hogar donde la vulnerabilidad es vista como una fortaleza, donde el apoyo mutuo es la base de todas nuestras interacciones diarias y constantes. La justicia emocional de la que tanto hablo es el derecho de cada niño a ser amado sin condiciones y de cada adulto a ser perdonado por sus errores. Socorro López es el nombre de la paz en mi hogar, y su legado vivirá por siempre en cada rincón de esta casa que ella salvó del olvido. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a ese hombre frío y arrogante que era y casi no lo reconozco, porque el arquitecto Mendoza de 1900 antes murió para que naciera el Arturo de hoy. Me siento inmensamente agradecido por los golpes que me dio la vida, porque solo así pude romper la cáscara de mi orgullo y dejar que la luz de Socorro entrara. Hemos construido una vida basada en la verdad, en el respeto y en la alegría compartida de saber que no estamos solos en este viaje llamado existencia humana. La piscina de concreto con las marcas de nuestras manos sigue siendo el lugar favorito de todos, un altar a la resiliencia y al amor incondicional que nos rescató. Socorro es la tía, la madre, la amiga y la maestra que todos necesitamos tener en algún momento para aprender a vivir de verdad, con el corazón en la mano. Nuestra historia es un testimonio de que la justicia y la emoción pueden transformar el mundo, empezando por el jardín de nuestra propia casa en Lomas de Angelópolis. Si esta historia les llegó al corazón y creen que siempre hay una oportunidad para cambiar y ser mejores personas, no olviden suscribirse y activar la campana para no perderse más relatos como este. Gracias por acompañarme.